Bueno amigos, nuevo video de reaccionando, porque nunca lo hice, pero es el primer video reaccionando de historias de miedo de Peppa Pig. Aquí tengo a alguien nuevo en el canal, es mi hermana. Di algo. Olis, no habla mucho, tiene pena, pero bueno. Ya vamos a grabar el video, vamos a ver la historia. En la ventana, la familia de Peppa estaba reunida en casa, disfrutando de su tiempo juntos. Esperaban que la lluvia pasara pronto y hablaban de lo divertido que sería saltar en los charcos de barro a la mañana siguiente. Pocos sabían que una pérdida devastadora estaba a punto de golpearles. Ese día, mientras todos se preparaban para irse a la cama, la lluvia continuó cayendo durante Llovió demasiado, creo que llovió toda la noche. toda la noche. Por la mañana, Peppa, emocionada, salió corriendo de casa dispuesta a saltar a los charcos de barro. Sin embargo, cuando salió, se dio cuenta de que había una... ¡El hueso! No, eso no puede llover tanto para que deje la casa así. No, y eso. Ahí llovieron ahí. ¿Qué No, paquete? el océano Atlántico vino para ahí, todo vino para ahí, chacho. inundación masiva alrededor de su casa, sin ninguna otra tierra seca a la vista. Papá Cerdito tampoco se lo esperaba y saltó de la casa directamente al agua. Era la peor inundación que la familia Peppa había presenciado nunca. Mientras discutían su situación, se dieron cuenta de que sus teléfonos móviles no funcionaban, dejándoles completamente aislados. Como no sabían nadar y no tenían ningún sitio cerca, decidieron esperar. Mamá Cerdita empezó a preparar el desayuno, pero descubrió que no quedaba mucha comida. No coman tanto porque se le va a acabar la comida. Eso sí es la verdad, así que se puede morir de hambre. Y le puede dar enfermedades también por no moverse sin hacer nada. Le puede dar enfermedades. Habían planeado ir al supermercado ese día. Mamá Cerdita calcula que les queda comida para 2 días. También predijo que... Para 2. Eso es comida como para 6 días o 7 o 8. No, Literal, ellos comen 40. Ellos se comen 2 cosas de esas en cada día. Bueno, se comen 3. Muchachos, es verdad que comen. En 2 días el nivel del agua bajaría lo suficiente como para que pudieran ir andando hasta sus vecinos, o para que llegara ayuda. Así que no había por qué alarmarse. Sin embargo, al caer la noche siguiente, siguió lloviendo a cántaros, lo que Todos los días llueve, yo no entiendo. Ya ahorita llueve. Ya es lo último, un tsunami es lo que pasa ahora. preocupó a los padres de Peppa. El nivel del agua no había disminuido en absoluto. Al final del segundo día, la situación era la misma. A la tercera mañana, la situación no había mejorado. No había llegado ninguna ayuda. El agua no había bajado y se habían quedado sin comida. No quedaba nada para desayunar. George tomó unos sorbos de... Se van a morir de hambre. Para mí que se van a tener que comer uno a otro. Porque ya lo último, no tienen más nada que hacer. ketchup de una botella solo para tener algo en el estómago. Al cuarto día, el hambre empezó a hacer mella. Peppa, debilitada por el agotamiento, empezó a sentirse mal. Había contraído algún tipo de enfermedad. George y los padres aguantaban bien, pero al quinto día, Peppa no salía de su habitación a ninguna parte. Los padres podían soportar no tener comida, pero temían por sus hijos. Además del hambre, sufrían un aburrimiento absoluto. Hacia la tarde del sexto día, George también cayó enfermo. Su joven cuerpo no podía soportar la falta de comida. Los padres lloraban ese día, lo que disgustó a George, que se sentía impotente ante la situación. Al séptimo día, George se despertó con un olor extraño procedente de la cocina. Sus padres le dijeron que habían encontrado algo de comida para él. Su primera comida en condiciones en 5 días. No será Peppa. Era una comida extraña, diferente. Yo creo que es Peppa. Yo dije en el video que se iban a comer unos a otros. Yo lo sabía, yo creo que es Peppa, porque Peppa estaba enferma, se murió y la cortaron en pedazos se la dieron de comer a George. George está vivo ahí, se la va a comer ahora, tú verás. A todo lo que George había comido antes. La textura era blanda y masticable. Tal vez fuera el hambre extrema o el propio sabor, pero le pareció delicioso. Los padres lo observaban con mirada vacía. De repente, oyeron una voz desde la calle. El abuelo Cerdito había llegado en un pequeño bote trayendo provisiones. Se sintió aliviado al encontrar a su familia, pero ya era demasiado tarde.
A la familia le faltaba ahora un miembro. sabía. Este terrible Peppa día se empezó murió. con una lluvia anodina. Peppa y George esperaban a que dejara de llover para salir a jugar. Esto ya es otra historia, para que sepan. Ya es una historia otra. Aún no sabían cómo acabaría el día. Esperaron a que saliera el sol y preguntaron a sus padres si podían salir a dar un paseo. Peppa se murió. Cuando salieron de casa, encontraron charcos que había dejado la lluvia y empezaron a saltar en ellos, como habían hecho muchas veces. Se Sin regalan y embargo, se matan. ese día decidieron intentar encontrar el charco más grande. Caminaron cada vez más lejos de casa. Llegaron tan lejos que sus padres ya no podían verlos. George vio un gran charco y quiso saltar en él, pero Peppa se lo impidió. Ahora hay hueco. Quería asegurarse de que el charco era lo bastante seguro para él, pero no pensó en su No propia entiendo. seguridad. Va a haber un hueco Ese fue el por el peor fondo. error del día. Todo su cuerpo se sabía. hundió en el charco. En la superficie del Pobrecita. charco apenas se veía la nariz del cerdo, que hacía poco estaba alegre. George no pudo contener su horror y empezó a llorar. No, yo. Se dio cuenta de que necesitaría ayuda lo antes posible. Apenas recordaba el camino a casa y corrió en una Corre, dirección corre. aleatoria. Al cabo de un rato, no se dio cuenta de que había un charco bajo sus pies Ay, ahora y él sé mismo dónde. cayó en él. Lo sabía. Estaba metido en el barro hasta la cintura. No podía salir por más que lo intentaba, pero la mitad superior de su cuerpo estaba libre. Lo único que pudo hacer fue gritar y pedir ayuda desde el charco. Como George se había alejado demasiado de sus padres, No lo van a oír. estos no podían oírle. Una hora después de que Peppa y su hermano salieran a pasear, mamá Cerdita empezó a preocuparse. Habló de ello con papá Cerdito y salieron a buscar a sus hijos. Tras 20 minutos de búsqueda, denunciaron la desaparición de sus hijos. A continuación, todos los vecinos empezaron a buscar a Peppa y George. La búsqueda duró varias horas, e incluso intervinieron helicópteros. Yo. George fue el primero en ser visto por papá Cerdito, que oyó débiles gritos de auxilio. Claro, era que podía gritar. Peppa no puede. No, ya Peppa se murió. Ya Peppa se murió. Peppa estaba hasta el hocico nada más. Lo que podía hacer era respirar. Y probablemente se haya muerto ya en 5 meses sin hacer nada. Se murió. Se acercó y lo vio. George estaba en estado de hipotermia, resfriado por la humedad y agotado. Papá Cerdito lo sacó y trató de averiguar dónde estaba Peppa. El propio George hablaba con dificultad debido a su edad, pero como llevaba varias horas en el barro, lo único que se entendía de su discurso era que a Peppa le había ocurrido algo terrible. Entonces George empezó a caminar lentamente en una dirección. Se detuvo en el mismo charco donde Peppa se había quedado atascada. No había nada en la superficie de... No está Peppa. Porque ya Peppa se murió por favor. Puede ser que no. O se la habrán robado. Puede ser. ¿Cómo se la van a robar? Si ya estaba casi que muerta, posiblemente muerta. Eso sí es verdad. Bueno, se hundió. Yo creo que se hundió. el charco, ya que no había huellas cerca. Desde entonces, ya a nadie le gusta saltar en charcos llenos de barro. A la familia de Peppa le encanta visitar el parque de atracciones durante las vacaciones, pasándoselo en grande. Pero esta vez, algo salió mal, y resultó muy. Se trata del incidente del viaje en globo. Nada más llegar, Ay, vieron a la señorita Liebre haciendo una rifa. ¿qué Peppa puede compró pasar? un boleto y ganó el viaje en globo con su familia. Va a pasar Peppa algo soñaba malo. con dar un paseo en globo, y ahora su Muy sueño se mal. hacía realidad. Al iniciar el vuelo, la señorita Liebre dijo que era la primera vez que volaba en globo. Eso es más peligroso. Papá Cerdito se alarmó. Pensó en detener el vuelo y volver atrás, No, pero no quería aguarle la fiesta a Peppa. Déjenlo. Una vez que estuvieron a suficiente altura, resultó que la señorita Liebre ni siquiera sabía utilizar el mapa, lo que demostraba aún más su incompetencia. Mirando a su alrededor, a Peppa se le cayó su Sí, se juguete le cae el favorito, muñeco. y decidieron bajar a buscarlo. Papá Cerdito levantó a Teddy del árbol, pero en ese momento nadie miraba hacia dónde iba el globo. El globo se quedó atascado en un árbol. Lo sabía. No había nadie a la Le vista. Iba a pasar algo Estaban malo. solos en medio del bosque. Después de estudiar el mapa, Papá Cerdito se dio cuenta de que estaban muy lejos de todo el mundo. Pidieron ayuda con un altavoz durante varias horas, pero nadie respondía. En ese momento, Papá Cerdito decidió que, debido a la distancia que les separaba de los demás, podrían esperar la ayuda durante días. Así que sería mejor que bajara con cuidado del árbol y fuera a buscar ayuda. Sin embargo, cuando bajó del árbol, su pie resbaló y, en un intento de agarrarse al árbol, se arañó gravemente las manos y finalmente cayó. En cuanto recobró el conocimiento, sintió dolor. Tenía la pierna rota. Su familia estaba conmocionada, pero él dijo que las magulladuras
eran leves y que podrían... Pero espérate, ahora que pienso, son tontos porque había una cosa con la que rescataron a Teddy, el muñequito, la podían haber tirado y bajarse con eso. ¿No era más fácil? No. Ay, por favor, que la coneja, yo creo que ella sí sabe bien escalar. Seguro baja. llegar a la ayuda que tanto necesitaba. En ese momento, la idea le pareció buena por el subidón de adrenalina. Su dolor se había atenuado. Su familia le disuadió, pero él caminó en dirección al asentamiento más cercano. Al principio, caminaba cojeando. Luego empezó a arrastrarse y después se detuvo. Peppa vio cómo su cuerpo permanecía inmóvil sin responder a las llamadas. La señorita Libre se dio cuenta de que todo era culpa suya. Decidió bajar del árbol para prestar los primeros auxilios a Papá Cerdito. Tenía conocimientos de escalada, pero no tuvo en cuenta que había restos de sangre de Papá Cerdito en el árbol, del que resbaló y cayó justo sobre su cuello. Su cuerpo quedó inmóvil. Peppa y George lloraban. Era demasiado peligroso bajar ellos mismos, y solo quedaba esperar que llegara la ayuda. La ayuda llegó 1 hora después del incidente. Los lugareños vieron hacia dónde se dirigía el globo y, después de que no regresara durante mucho tiempo, se preocuparon y fueron en esa dirección. Ese día perdieron a 2 personas valiosas. A la familia de Peppa le encanta pasar tiempo juntos. Esta vez, estaban jugando al escondite. Nadie podía imaginar lo mal que acabaría. Todo empezó porque George no era el mejor jugador. Decidió esconderse debajo de la mesa. Peppa Eso está muy mal. ¿Cómo se va a esconder ahí? Claro que lo van a encontrar atrás del mueble, tal vez, en otro lado. Claro. lo encontró enseguida y lo regañó por esconderse mal, diciéndole que la próxima vez tenía que encontrar un sitio mejor. Sí, es verdad. La siguiente vez que se escondió, decidió encontrar el lugar más inesperado. Pensó que sin duda ganaría. Sus padres le animaron y fue a buscar un lugar donde esconderse. Entró corriendo en la habitación de sus padres y vio un jarrón bastante alto. Pensó que si cabía allí. Esto va a salir muy mal. No te metas en ese jarrón. Te vas a quedar atorado, seguro. No vas a caber. Mira el ancho Mira, de George y mira el ancho de ese. Eso de no la va a caber. boquilla del jarrón. Puede ser que un pedazo cabe de tu cuerpo, pero entero no va a caber. Por Que eso. tiene herencia del padre que está gordo. No, está bueno el chiste. No me gustó. Bueno, que siga. Y Peppa no podría encontrarle. Trajo una silla, se subió a ella y empezó a meterse de cabeza en el jarrón. Sin embargo, no pudo. Se quedó atascado boca abajo, sin poder salir. Empezó a preocuparse y estuvo a punto de pedir ayuda, pero pensó que si se apretaba un poco más, podría voltearse hacia el fondo más ancho del jarrón. Apretó todo lo que pudo, exhalando el aire que le quedaba en los pulmones. Empujó un poco más, pero no hasta el fondo. La situación no hizo más que empeorar. Se dio cuenta de que no podía salir e intentó gritar, pero no pudo. No le quedaba aire en los pulmones y ni siquiera podía respirar bien, porque su cuerpo estaba comprimido. Su corazón latía con fuerza debido a la ansiedad, lo que empeoraba la situación porque el jarrón tenía oxígeno limitado, que se agotaba rápidamente con el tiempo. Esperó a que Peppa lo encontrara. Cada segundo le parecía una eternidad. Finalmente, Peppa entró en la habitación y vio la parte superior de George sobresaliendo del jarrón. Peppa se alegró de haberle encontrado y se rió de él por haber vuelto a elegir un escondite llamativo. Sin embargo, George no reaccionó en absoluto. No. Se ahogó. No había aire. No había aire, claro que se ahogó, seguramente. Ay, y ahora seguro va a tratar de meterlo para adentro, sacarlo y se va a caer el jarrón y se va a morir el Pepito, el George. Seguro, es lo más probable. Ahora se cae el jarrón y se muere por completo. No movía las piernas ni emitía sonido alguno. Peppa se dio cuenta de que algo iba mal. Se subió a una silla e intentó alcanzarlo con las manos, pero el jarrón resbaló y cayó al suelo, haciéndose añicos. Peppa vio cómo su hermano, inmóvil, yacía entre los enormes fragmentos, incrustados en sus manos, piernas, estómago y cara. Rápidamente se formó un charco rojo en el suelo. Peppa gritó inmediatamente, pidiendo ayuda a sus padres. Conmocionados, llevaron a George al hospital. Le dieron muchos puntos y estuvo varios días en coma, pero sobrevivió. En su cuerpo quedaban cicatrices que le recordaban aquel día. Pobrecito. No digo yo. Ya no le gustaba jugar al escondite. Peppa perdida en Era un la día lluvioso. cueva. Molly Topo estaba aprendiendo a cavar túneles.
Sus padres le prohibían terminantemente hacerlo sola, pero ella era valiente y quería... No importa. ¿Qué pasó? Pep Se murió. ¿Tú no viste a la topita? Estaba ahí cavando y le cayó la tierra. Creo que se murió. solo estaba saltando en los charcos, pero en uno de sus saltos, el suelo cayó bajo sus pies. El dolor le recorrió el cuerpo, pero ni siquiera pudo gritar. El aire se le había salido de los pulmones. Al parecer, el suelo se había reblandecido tras la lluvia, y la cueva cavaba demasiado alto, pero no lo suficientemente alta para que Peppa pudiera salir. Estaba caminando sola, sin avisar a sus padres, así que no se esperaba ayuda pronto. Pero enfrente estaba la entrada a una cueva. Una vez atravesada, debía haber una salida en alguna parte. Las cuevas suenan emocionantes, ¿verdad? Una vez dentro, Peppa encontró una lámpara de parafina. Pensó que era una señal para adentrarse en la cueva. No se dio cuenta de que si había una lámpara, había alguien cerca que la encendía. Claro. Se adentró más y más. A veces tropezaba y se arañaba en las rocas. Pensó que podría volver en cualquier momento, dando media vuelta, cuando vio bifurcaciones y eligió por intuición. Llevaba unos 20 minutos caminando por el sistema de cuevas y estaba cansada. Se preguntó si era una mala idea y decidió volver. ¿Pero a dónde? Deambulando por todas esas cuevas se perdió. Podría haber marcado el camino de alguna manera, pero no se le ocurrió. Ya deberían haber enviado un equipo de rescate tras ella, pero su lámpara no duraría para siempre. No quería quedarse en una cueva fría y sin luz, así que siguió caminando. Mientras caminaba no se dio cuenta de la dinamita. La dinamita se usa para volar rocas más duras que están a profundidad. Eso significa que Peppa ya está muy profunda. La lámpara empezó a brillar débilmente. No, Peppa pensó que se estaba quedando sin aceite y que tenía que ir más deprisa, pobre Pepe. pero era porque apenas quedaba oxígeno en la cueva a esa profundidad. Vio un pasadizo estrecho. Ha ido demasiado lejos para detenerse. Ay, tonta. Por su descuido, el suelo se derrumbó y bloqueó por completo el camino de vuelta. Ahora estaba atrapada. Se volvió muy sofocante. Respiró profundamente presa del pánico. Qué estúpido. La lámpara finalmente se apagó, pero no por quedarse sin combustible. Algo más importante se había acabado: el oxígeno. Intentó cavar para salir, como hace un topo, pero solo se arañó los dedos. Se va a morir. Acabó inconsciente en el suelo. Oh, Con el camino bloqueado por la tierra, los rescatadores no pudieron encontrar su cuerpo. voy a ver, Pepa tiene miedo a las Peppa siempre arañas. soñó con tener una mascota. Le pedía constantemente a papá cerdito y mamá cerdita que le compraran un conejillo de indias o un loro, pero siempre se negaban. Decían que cuidar de esos animales era demasiado complicado. Sobre todo se enfadaban cuando traía animales salvajes a casa. Le recordaban que ya tenía a Goldie, su pez dorado, pero no podía jugar con él en su casita de muñecas. Un día, al entrar al baño, vio una araña en el lavabo. Recordó un programa de televisión. Esto va a salir mal, porque las arañas muerden, pican. Creo que va a salir muy mal. Que había visto. Las arañas son inofensivas y les tienes más miedo tú a ellas Sí. que ellas a ti. Sí, sí, cómo no. Sí, no te creo. Si a mí me mueve, si yo veo una araña, yo le hago así, ¡pa! Y si es venenosa, no la mando a volar. Muchacho. La recogió y la llevó a su habitación. Ahora era su nueva mascota, pero sabía que ¿A quién se le ocurre tener una araña de mascota? Dime tú. Explícame porque no entendí. Ahora va a jugar con la araña y la araña le va a hacer y la va a morder y va a coger infección en el brazo. Lo sé todo porque la verdad eso ha pasado a mucha gente, amigos míos. Así que sí creo que le va a pasar eso. mamá cerdita no aprobaría esto. Lo sabía. Ay, Pronto qué susto, sintió un güey. dolor agudo en la mano, también. aunque no le dio importancia. Pero pronto su brazo se enrojeció y perdió sensibilidad. Peppa tenía miedo de decírselo a su mamá y se Creo repitió que que era las arañas venenosa. eran seguras. Un minuto después, se sintió tan mal que ni siquiera recordó dónde había ido la araña. El mareo la invadió y la fiebre subió. No quería aceptar que algo andaba mal. Creía que solo necesitaba descansar. Sus brazos no respondían, su cuerpo entero se agarrotaba. Cuando cayó al suelo entendió que necesitaba ayuda.
Intentó gritar, pero el shock anafiláctico convirtió su voz en un jadeo. Se arrastró hacia la puerta, esperando que mamá cerdita viniera a ayudarla, pero sus fuerzas la abandonaron. Poco después, George entró en la habitación. Vio a su hermana inconsciente en el suelo, con el brazo hinchado y el rostro pálido. Supo que algo grave pasaba. Qué miedo. Ok. Tengo el presentimiento de que George es más inteligente que Peppa. ¿A qué se le ocurre tener una araña de mascota? A ver, explícame. No, dime. Para mí es verdad. Y George, no sé Es qué más edad, chiquito. qué edad tiene Peppa. Más o menos 7 u 8 años por ahí. O sea que George debe tener unos 3. Unos 5, 4 por ahí. Ah. Por eso, ¿Qué niño de 5 u 4 años sabe cuando una cosa anda mal? y George sí lo sabe porque veo que está Pepa ahí en el piso y George... ¡Ah! Ese niño sí es inteligente. No como Pepa de 8 o 7 años que cogió una araña para jugar con la araña y... No, ¿qué se le ocurre? Muchacho, de lo último. Corrió a avisar a su mamá, pero al girarse, vio una araña cerca de las escaleras. George estaba aterrado. Comprendió que la araña había hecho esto. Cerró la puerta y la sostuvo, con el corazón latiendo fuerte. No sabía cómo ayudar a su hermana. Nadie podía oír sus gritos. Temía que la araña atacara a sus padres, pero se sentía impotente. La atrapó. Mientras intentaba sacar la araña afuera, escuchó gritos. Era George, que llevaba minutos pidiendo ayuda. Corrió a la habitación, olvidando cerrar la puerta, y vio a George acurrucado en un rincón, temblando de miedo, mientras Peppa yacía inconsciente y pálida. Llamaron a una ambulancia y Peppa fue llevada al hospital con una intoxicación severa. A George le costó mucho calmarse, pero finalmente logró dormirse en su cama. Ay, no. Creo que no. No. La araña. ¿En serio? Le va a picar la cabeza, ¿qué? Bueno. Aquí, Era un ya, día ya. soleado. Bueno, aquí termina la... Ya termina el Raciona. Bueno, hasta luego. Chao. Bye.